Es una definición que le pregunto a usted porque fue usted quien declaró esto en su discurso del 28 de julio del 2012. Es usted quien dice que es un proyecto complementario al gasoducto andino del sur que fuera concesionado al gobierno anterior y que lo tenía la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A. Por eso le pregunto a usted. Yo no le podría responder por un anuncio que usted hace en discurso presidencial. Tendría que ver el contexto, pero lo que le estoy diciendo es de que no hay ningún complemento porque en principio la iniciativa privada de Kuntur nunca se concretó. Finalmente retiraron su iniciativa. El tema de la carta fianza terminó en un arbitraje. Ustedes como comisión, me imagino que ya estarán investigando el tema de los árbitros, ¿no? Que es un tema de un escándalo público y que merece la atención de esta comisión. Y en el tema del proyecto de gasoducto surperuano, yo creo que es un proyecto muy importante, es uno de los grandes megaproyectos que creo que hoy día ayudaría mucho a la reactivación económica, que se le dé un impulso. Congresista Violeta, luego congresista Mulder. Sí. Si quiere, el congresista Mulder le puedo... Congresista Mulder. Lo que corresponde justamente señalar es que un proyecto de iniciativa privada supone que es el privado el que pone los fondos y eso después sirve para que el Estado pueda cobrar de los servicios que ese privado le da a terceros. Es decir, el Estado no arriesga dinero. ¿Dónde está la lógica de cambiar un sistema como ese por uno por el cual el Estado pone dinero, mucho más caro, y encima se traslada al usuario, antes de recibir el servicio, se le traslada pago de ese dinero? Y además para una empresa como Odebrecht. Esa es la lógica que se tiene que explicar. Señor Humala. Pasamos de una iniciativa privada con inversión exclusivamente privada a un proyecto que pasa a tener inversión por parte del Estado. ¿Cuál es la justificación que su gobierno tuvo para poder cambiar una iniciativa privada por un proyecto en el cual era el Estado el que invertía? Señora Presidenta, hay un tema que no se ha resuelto, hay un congresista que me ha ofendido y usted está haciendo la repregunta, no me parece adecuado. Acá a ese señor congresista, mientras no se disculpe, no tengo nada que responderle. Al resto de congresistas no tengo ningún inconveniente. Estoy hablando, señora Presidenta. El señor Ollanta está buscando pretextos para no responder las cosas. Señora Presidenta, estoy hablando y me están interrumpiendo. Yo no lo he ofendido al señor Ollanta Humala. El que ha venido a ofender al Congreso es el señor Ollanta Humala. Le ha dicho kindergarten a este Congreso. Y él se ofende porque busca pretextos para no responder. Yo no tengo por qué estar disculpándome con el señor Ollanta Humala. Que responda a las preguntas. Gracias, congresista Mulder. Gracias, señor Humala. Nuevamente, yo invoco al normal desarrollo de la sesión. Señor Humala, no han existido agravios. Esta es una sesión del Congreso de la República. Constitucionalmente, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional que nosotros hemos leído y que estoy segura sus abogados conocen, estamos nosotros en la facultad de formular interrogantes y de formular interrogantes en los términos que nosotros consideremos sin que estos resulten agraviantes. En todo caso, a fin de normalizar el desarrollo de la sesión y a fin de tener claro cuál es la ofensa que usted siente que está reclamando sea atendida en términos de ser subsanada, le rogaría que me diga cuál es la ofensa que usted desea que sea subsanada en el desarrollo de esta sesión. Señora Presidenta, usted ha estado presente y no sabe cuál es. En todo caso, no he escuchado ninguna, Presidente. Por eso es que... no, señor abogado, por favor, a través de su patrocinado. Si usted cree que hay algo que el señor Humala deba conocer que no conoce y que usted sí, por favor, le doy el tiempo necesario a fin de que pueda instruir a su patrocinado y pueda responder como corresponde y como está establecido en el reglamento que a nosotros nos rige.
Señor abogado, para que usted instruya a su patrocinado. Disculpe. Señor abogado, para que instruya a su patrocinado. Permítame. 14 de la voy a retirar lo dicho. Ya, a ver, principio, señor abogado, por favor, no le he dado el uso de la palabra. Comprenda y está pidiendo el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Voy a retirar cualquier palabra que el señor Humala le haya considerado ofensiva, no hay problema. Entonces, demos por superado. El congresista Mulder ha retirado cualquier término que usted haya considerado ofensivo. Superado el incidente, continuamos con la sesión. Señora Presidenta, ¿me da la palabra, por favor? Señor Humala. Yo nunca he sido congresista y seguramente así son las cosas, ¿no? De que se dice una ofensa y yo retiro. Yo no estoy pidiendo que retire, estoy pidiendo que se disculpe, porque ha quedado clara la ofensa. Entonces yo no entiendo qué cosa es retirar, me parece una criollada, disculpen que lo diga así, porque me siento ofendido por el señor congresista. Entonces yo al señor congresista no voy a contestar nada hasta que no se disculpe. Al resto de congresistas, con la mayor amabilidad y con el mejor ánimo, les voy a responder todo lo que quieran dentro del marco del documento y de la Constitución. Presidenta, yo he retirado las palabras y eso no son criolladas. El señor sigue atacando y sigue estigmatizando e insultando al Congreso. Yo estoy retirando la palabra porque esa es la práctica del Parlamento. Si el señor quiere que yo me disculpe, que espere bien sentadito, porque con él no me voy a disculpar. Señor, sí, por supuesto. Señor Humala, la práctica parlamentaria señala que cuando alguien se siente ofendido por las expresiones de otro parlamentario, es retirar la palabra. El señor congresista Mauricio Mulder ha retirado cualquier palabra que usted haya considerado ofensiva. En la práctica parlamentaria eso equivale a superar cualquier incidente que se haya generado. Usted tiene un abogado acá que ha sido congresista 5 años. Creo que puede tomarse el tiempo necesario para poder asesorarlo en lo que significa derecho parlamentario y práctica parlamentaria. Creo que, como él mismo ha dicho, acá no es una taza, no es un vaso, no es un adorno, no es una rosa. Entonces, creo que perfectamente puede instruirlo a usted en lo que significa retirar la palabra en sede parlamentaria. Señora Presidenta, gracias por decirme que soy un ignorante en términos de práctica parlamentaria y reconozco mi ignorancia. Yo no he sido nunca parlamentario. Seguramente si hubiera estado en el Parlamento estaría acostumbrado a este tipo de prácticas. Pero en la calle eso no se acepta. Una ofensa no es se la retiro, es me disculpo. Eso es lo correcto. Entonces, eso practíquenlo ustedes porque ustedes son los parlamentarios, ustedes les paga el Estado peruano para ejercer la representación del país. Yo no soy parlamentario, yo no tengo por qué hacer uso indebido de las prácticas parlamentarias porque yo no soy parlamentario. Entonces, si ustedes están acostumbrados a eso, yo respeto los usos y costumbres parlamentarias, pero yo no soy parlamentario. Y si no se disculpe este señor, yo no le contesto nada. Comprendemos su voluntad de colaborar con la comisión, señor Humala. Congresista Gilbert Violeta. Permítame, Presidenta, yo estaba en el uso de la palabra. Solo para terminar. Yo simplemente dejo constancia de que la negativa del señor Humala es un pretexto. Es un pretexto frente al hecho de que no responde sobre serias imputaciones que hay en su contra. Que no se las estoy haciendo yo. Se la hacen también los demás colegas parlamentarios. Así que esos pretextos para no responder, ya la gente sabe perfectamente de quién viene. Gracias, congresista Mulder. Hay algo más que quisiera señalar, si me permite, congresista Violeta, antes de concederle la interrupción. El mandato que ha recibido esta comisión es investigar casos de corrupción. Nosotros acá investigamos casos de corrupción evidenciados en la forma de sobornos, coimas y dádivas. Si usted, señor Humala, está seguro que en su mandato presidencial no se produjeron estos actos de corrupción, solo tiene que responder las preguntas con altura y con respeto.
responderá por aquellos actos y hechos que usted ha conocido en su gestión presidencial y en aquellos actos anteriores y posteriores a esta que tengan relación con los hechos que investigamos. Nosotros tenemos nuestras propias investigaciones, nuestros propios elementos de convicción, nuestros propios elementos de prueba. Usted está aquí como testigo, citado por la Comisión en cumplimiento del debido proceso. Congresista Gilbert Violeta. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, al señor Humala. Señor Humala, la empresa Odebrecht ha reconocido en este convenio que usted ha señalado con el gobierno de los Estados Unidos que ha generado sobornos en el Estado peruano por 29 millones de dólares. Quienes participamos en esta comisión, como seguro muchas otras autoridades, tenemos la convicción de que esa cifra es relativamente corta en relación a lo que probablemente ha significado la corrupción real en el Perú en las últimas décadas, ¿no? Y hablando específicamente además de esta empresa por el nivel de contratos que ha tenido en el país. A propósito del tema del gasoducto del sur, solamente para poner en contexto un par de datos, ¿no? Nosotros encontramos como referencia previa a una empresa llamada Corporación Montería, que se forma en el Perú el año 2007 con 400 soles. Corporación Montería SAC. Además, una de las personas que hizo su declaración en relación a esto declaró que esta empresa no había tenido precisamente una formación regular, vamos a decirlo así. Esta empresa Montería luego es adquirida por la empresa Kuntur Transportadora de Gas. Esta empresa Kuntur Transportadora de Gas es la que desarrolla una iniciativa privada para lo que luego sería el gasoducto del sur. Pero la parte en la que falta determinar esta investigación es cuando Kuntur Transportadora del Gas venía desarrollando el proyecto para llevar el gas al sur del Perú. El estimado para la inversión bordeaba 1.175 millones de dólares, cifras más y cifras menos porque después hay varios otros desagregados que se han hecho en relación a este tema. Pero lo importante es que era 1.175, 1.200 o 1.300 millones de dólares. Lo que ocurre después es esto que usted ha señalado hace unos minutos, en el sentido de que el gobierno peruano, a partir de una reevaluación del proyecto y de entender de que era de una necesidad nacional desarrollar, darle gas al sur del Perú, parte de un tema además que había estado en las campañas políticas del país y en una serie de demandas efectivamente en las regiones. Pero lo cierto es que cuando pasamos de Kuntur Transportadora de Gas a lo que luego sería gas, perdón, me estoy olvidando además un dato. Kuntur Transportadora de Gas fue adquirida en una proporción importante de sus acciones por la empresa Odebrecht. Luego, el Estado peruano valora la necesidad de replantear el proyecto y en buena cuenta constituye algo que lo ha venido a llamar en un discurso presidencial el año 2012 en el sentido de un proyecto complementario. Lo cierto es que lo que se estaba produciendo en términos legales era una superposición de proyectos. Es decir, en el Perú no había gas suficiente para desarrollar dos proyectos en paralelo. No podíamos tener Kuntur con su proyecto y un nuevo proyecto, Gasoducto del Sur o como se fuese a llamar. Una de las cosas que además recuerdo de ese momento es que el ministro de Energías en su oportunidad señaló que el nuevo proyecto Gasoducto del Sur se iba a desarrollar sobre la línea de terreno propuesta por Kuntur Transportadora de Gas. Para cualquier empresa, este planteamiento del Estado peruano constituía una expropiación legal, es decir, sobre un proyecto de iniciativa privada se estaba desarrollando encima del mismo proyecto otro proyecto del Estado peruano. Y lo lógico es que, al ser una iniciativa privada, la empresa pues hubiera tenido que saltar hasta el techo, plantear todas las demandas, los arbitrajes internacionales, las demandas en los fueros nacionales para defender su interés legítimo como empresa privada. Lo que ocurrió, sin embargo, no fue eso. Hubo una discusión por las cartas fianzas
que al final el gobierno peruano terminó devolviendo, entiendo, pero la inversión que había hecho esta empresa superaba largamente lo de la carta fianza. La carta fianza era solo para efectos de ejecutar en el caso se produciera un perjuicio para el Estado peruano. Pero lo cierto es que lo que había ocurrido aquí no era un perjuicio al Estado peruano, estaba ocurriendo un eventual perjuicio a una empresa privada por la superposición de un proyecto que incluso, según nos dijeron los funcionarios de Proinversión y de la propia empresa, asumían que se estaba produciendo esta suerte de expropiación legal o ficticia. Lo que viene a continuación es que se saca a licitación el nuevo proyecto y en el nuevo proyecto con un costo completamente distinto, ya no de 1.170 o 1.300 millones según como se quiera valorizar, se pasa a un proyecto por encima de los 4.500 millones de dólares. Y lo que ocurre, además, como hecho inédito, es que, insisto, esta empresa, en este caso Kuntur, transportadora de gas, no plantea pues esta demanda, este arbitraje, en los términos que tendría que haber correspondido. Y en esta nueva licitación, quien gana es una vez más la empresa Odebrecht. En consecuencia, señor Humala, creo que ayudaría mucho a esta comisión conocer por lo menos la versión suya sobre las motivaciones que habrían justificado generar este nuevo proyecto del gasoducto del sur cuando existía un proyecto de Kuntur, considerando que no había complementariedad, no era posible que sea un proyecto complementario porque en el Perú no había gas suficiente para poder tener dos proyectos gasoductos del sur de forma paralela. Y lo digo esto con la convicción también de que en algún lado se rompió la cadena de la legalidad en el desarrollo del proyecto gasoducto sur peruano. Y desde esa perspectiva me parece particularmente importante que usted pueda ingresar un poco más de profundidad en la explicación de los antecedentes históricos y técnicos dentro de lo que estuvo a su alcance para poder ilustrar a esta comisión sobre qué pasó realmente en relación al proyecto. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Violeta. Señor Humala. Sí, trataré de responder a su extensa pregunta, señor congresista, a través de la presidencia. Antes quisiera hacer una corrección cuando hablé de que Kuntur vendió a Odebrecht antes de tener la concesión en agosto del 2008, cuando la concesión se la dieron en septiembre del 2008. La empresa era Etanoducto, es lo que me está corrigiendo mis abogados. La parte del detalle obviamente la tiene el ministro del sector, los ministros del sector, pero la mirada que yo tengo es que el proyecto Kuntur era un proyecto que, si bien era una iniciativa privada autosostenible, es decir, que al Estado no le iba a costar nada, en el primer semestre de gobierno viene el Kuntur, que ya en ese momento ya era de Odebrecht, ya era Odebrecht los que estaban ahí, a pedirle plata al Estado, a pedirle 1.300 millones de dólares aproximadamente, no porque era el costo del proyecto. El proyecto costaba más de 5.000 millones de dólares. Ahí hay una falacia que se ha venido vendiendo diciendo que Kuntur era 1.300 millones de dólares. ¿No? 1.300 millones de dólares era una pequeña porción de las acciones que Kuntur quería ofertar, porque la impresión que nos dio era que Kuntur no quería llevar la iniciativa privada con su plata y quería que el Estado le financie. Entonces le encargué al ministro del sector, en esa época creo que estaba el ingeniero Jorge Merino, que es el impulsor del proyecto de masificación del gas y seguridad energética. Ya ha venido a esta comisión, creo que ya ha aclarado este tema, para que
estudiara este proyecto porque nos parecía que rompe el esquema de una iniciativa privada autosostenible y en la práctica que se convertiría ese Kuntur en una obra pública, ¿no? Habiendo logrado evadir el concurso. Y lo sospechoso, por lo que entendíamos, era que normalmente las iniciativas privadas autosostenibles se dan son pequeñas obras donde no hay interés de competencia, no hay interés del mercado. Entonces es como hacer el mantenimiento de un puente a 5.000 metros de altura, pues entonces no hay un interés del mercado, entonces se hace una iniciativa privada autosostenible y no hay concurso, ¿no? Entonces, pero para un megaproyecto como era sacar el gas de Camisea hacia la costa, claro que había un interés del mercado. Eso ya nos llamó la atención. Y cuando Kuntur, que es Odebrecht, piden $1.300 millones al Estado para iniciar la obra, inmediatamente tomamos cartas en el asunto, ¿no? Se verificó y eso no era viable. Por eso señalé que el proyecto Kuntur era un proyecto inviable. Entonces, ante esa... Sí, señor congresista, si lo tiene bien la mesa. Sí, me parece, Presidenta, señor Humala, sí es bien importante determinar el monto de este proyecto Kuntur y yo solamente le quiero dar una cifra. Según la propia Transportes de Hidrocarburos por Ductos presentados por Kuntur al Ministerio de Energía y Minas con fecha 13 de marzo del 2008, el monto exacto era 1.209 millones, incluía la construcción, compuesto por gastos preoperativos de $940 millones, gastos preoperativos posterior al otorgamiento de la concesión por $33.459.000 y gastos de construcción por $1.175.000. Le digo esto porque para nosotros todavía es difícil entender cómo un proyecto valorizado en 1.209 millones, en este caso con todos estos componentes, luego pasa a costar 3 veces más el valor que se había estimado. Gracias, Presidenta. Señor Humala, para que termine su respuesta. Mire, cuando nosotros hacemos el estimado, y no sé de qué año es, porque yo no he sido ministro de Energía y Minas, no sé de qué año es esa valorización, pero en el año 2011 creo que es Petroperú o Petroperú, ¿no? Gracias Santiago, la que contrata una consultoría a la CAF, la Corporación Andina de Fomento, para estudiar el proyecto, y ellos determinan que el costo del proyecto Kuntur es más de $5.000 millones, que $1.300 millones era simplemente para los estudios, para el inicio de obras, ¿no? Pero no era el costo total. Y el informe que presentó Kuntur era un informe incompleto. Y como anécdota se mencionó en la consultoría que hizo la CAF, de que el trazado del ducto lo habían hecho en la carta, en el mapa. Ni siquiera se habían dado la molestia de ir por el terreno a ver cómo iba a ser el trazado. O sea, era una cosa inviable y hasta podríamos decir dolosa. Porque si era una iniciativa privada autosostenible, no tenía por qué pedirle plata al Estado. Es por esa razón que, atendiendo de todas maneras la demanda energética que tenía el país, es que el Ministerio de Energía y Minas, con el ministro Jorge Merino, es el que justamente diseña este proyecto, que es la masificación del gas, que son más de 1.300 kilómetros de ductos, que incluye el ducto de líquidos que tengo entendido el proyecto Kuntur no incluía, que tiene otra visión conceptual. Ya no es la visión del negocio, sacar el gas para la venta y beneficiar a la empresa Odebrecht, sino es la masificación del gas peruano para los peruanos. Ese era el cambio conceptual y los obligamos a concursar a todos. Y hubo un concurso donde hubieron varios postores, no fue concurso a un solo consorcio. Creamos por primera vez la cláusula anticorrupción, que es clave y que espero que este gobierno
en todos los contratos que hagan de esta naturaleza siempre pongan la cláusula anticorrupción. Entonces, lo que, además de esto, dentro de la política energética, nosotros creamos el Fondo de Inclusión Social Energético, que es un subsidio de 16 soles por balón de gas. La masificación del gas, que cuando llegamos al gobierno habían aproximadamente 30.000 a 40.000 conexiones de gas, las llevamos a casi 500.000 conexiones, incluyendo el primer gasoducto de Lima a Ica. Entonces, ha sido toda una política integral para el desarrollo energético del país y la utilización de una energía limpia como es el gas natural. Gracias, congresista Violeta. Gracias, señor Humala. Vamos a continuar nosotros en la línea que teníamos de Kuntur y el tema de la complementariedad. Señor Humala, con relación a los proyectos Gasoducto Andino del Sur y Gasoducto Sur Peruano, nosotros hemos verificado. Ambos proyectos eran de Odebrecht. Ambos proyectos, pese a proponer lo mismo, coexistieron durante un espacio de tiempo. Nosotros imaginamos, por eso le preguntamos y usted no nos ha podido responder, imaginamos que por eso es que señaló que eran complementarios, porque coexistieron durante un tiempo ambos. Ambos proyectos podrían ser susceptibles de verificar irregularidades en su adjudicación o en su ejecución. En el caso del gasoducto andino del Sur Kuntur, pese a que la empresa no cumplió con construir el gasoducto, no se ejecutó la garantía por casi 70 millones de dólares. En el caso del gasoducto sur peruano, la adjudicación ha sido cuestionada porque se eliminó al competidor y finalmente el contrato ha sido resuelto porque Odebrecht no pudo conseguir recursos necesarios para construir el gasoducto. En hipótesis de esta comisión, ambos proyectos se presentaron irregularidades que pueden ser calificadas en su momento como actos de corrupción. Es posible que usted nos ayude a verificar o a desestimar nuestras hipótesis, por eso está y le agradecemos contribuyendo con esta comisión. Le pregunto, ¿recuerda el 28 de marzo del 2012 y su reunión con el señor Jorge Barata en Palacio de Gobierno? A ver, mire, cuando usted menciona el tema proyectos complementarios, creo que se está refiriendo a un discurso a la nación, uno de los discursos. Del 28 de julio no lo tengo acá, hubiera querido tenerlo, pero no lo tengo acá. Pero seguramente usted se refiere, si vemos el contexto, se refiere a que la parte complementaria es el ducto de los líquidos, que es el etanoducto, y no Kuntur, que es otra cosa. Tampoco podrían ser complementarios porque nunca llegaron a existir. El primero, Kuntur, porque, como ya lo he señalado, era un proyecto altamente sospechoso, porque, como le digo, pasó de una iniciativa privada autosostenible donde no iba a irrogar algún gasto al Estado, a pedirle 1.300 millones de dólares al Estado con un documento incompleto, ¿no? Y en el caso del gasoducto, el gasoducto no ha sido... por lo menos que yo sepa, y no sé si ustedes tendrán otra información, no se ha paralizado por una mala composición del contrato, por un acto de corrupción. Lo que ha habido es la insolvencia de la empresa, porque cuando la empresa Odebrecht entra en problemas, sencillamente ya no consigue créditos en el mercado de capitales de acuerdo al contrato. Entonces la empresa le solicita al Estado flexibilizar la captación de créditos y en mi gobierno no le aceptamos eso, ¿no? Entonces, sencillamente entiendo que este gobierno tampoco le aceptó. Entonces la empresa quedó en insolvencia, por eso se paraliza. Entonces, lo que sí queda claro es que en el caso de Kuntur sí ha habido... yo asumo un acto por lo menos doloso de la empresa, del proyecto Kuntur, de Odebrecht, de sorprender al Estado peruano, ¿no? Solicitándole 1.300 millones de dólares, y este proyecto Kuntur iba consorciado con Braskem para el desarrollo de la petroquímica y Petrobras, 3 empresas brasileñas que están comprometidas en actos de corrupción. Imagínense ¿qué hubiera pasado si el Estado hubiera cedido a
a ese pedido de Kuntur y hubiera entregado $1.300 millones, ¿cómo estaríamos hoy día?